Ya, discúlpeme, ya. Dale, ahora sí. ¿Qué tal chicos? Buenas noches. Mi nombre es Pablo Atoche y ahorita soy interno de medicina de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Eh, He publicado yo unos cuantos artículos también, ya me he redactado una buena cantidad de protocolos. Actualmente soy parte de la Sociedad Interna de Estudiantes de Medicina de la UPC y pertenezco y soy representante del grupo de cardiología de investigaciones estudiantil. Bueno, ahí tenemos una gran cantidad de chicos de sus grupos que realizan una serie de protocolos y investigación, porque nuestro objetivo principal es publicar en este medio, ¿no? También he podido llevar un curso, una especialidad en Harvard con respecto a desarrollo de estudios de ensayos clínicos y la parte de metodológica, ¿no? Que es muy importante para hacer toda la metodología del estudio y todo el conocimiento que respecta a hacer la redacción y proyectos de investigación. Y bueno, hoy día lo que les voy a comentar así de manera introductoria de forma básica porque es, digamos, el primer paso inicial, conocer de forma básica, contextual, todo lo que es referente a la parte del inicio de la investigación y con respecto a la parte de la relación científica, también relacionado a la parte de publicación y también, por ejemplo, relacionado a la parte de bibliografía y otros temas que vamos a tocar hoy día, ¿no? Y ya si es que en futuras oportunidades ustedes desean, por ejemplo, ampliar un poco más de los temas con respecto a la parte, por ejemplo, de parte de diseño, de muestra, de población, etcétera, o parte de estadística también, se puede conversar con André para que podamos ver esos temas a detalle, porque el tema de la investigación tiene una parte básica, un contexto, como van a ver ahorita, pero dentro de esta hay varias, como que subramas, subconocimientos que es importante manejar, sobre todo la parte de estadística, que es algo que se ve mucho en la parte de investigación, porque ahora todo lo que necesitamos hacer es con base de evidencia, ¿no? Entonces, ya habiéndome presentado, voy a empezar con la charla. Voy a apagar mi cámara porque no quiero, quiero evitar que se lague un poco, o sea, altera un poco la conexión. Mi conexión a internet no es la mejor de todas, así que voy a apagarla. Y cualquier pregunta pueden realizarla y pueden ir colocando sus preguntas en el chat. Y al final, supongo que André, si me podrías ayudar a tú leer las preguntas que coloquen en el chat justo al final de la presentación. Sí, Ya, perfecto. Ya, bien. Entonces, el tema de hoy, como bien dije, es un tema básico, contextual más que todo, pero con algunos detalles también importantes que voy a ampliar, ¿no? Es iniciando en el camino hacia la investigación y con respecto mucho a la parte de la redacción científica. Ya me presenté, entonces vamos a iniciar. El proceso de investigación científica es ordenado y es metódico. Y si nosotros queremos especificar los pasos, podemos ver los pasos que son de la siguiente forma, en la siguiente dirección. Voy a poner el puntero, no es el puntero la que está. ¿No? Entendemos prácticamente 5 pasos, que acá lo yo divido en 6 pasos, que son importantes a seguir en el proceso de todo tipo de investigación científica. Así como ustedes han visto o saben con que lo que es el método científico, todo empieza con una forma de idea de investigación en general. Que esta idea de investigación va con una pregunta de investigación, algo que ustedes desean resolver con respecto a un tópico específico, ¿no? Esta idea de investigación, ahorita vamos a lo vamos a ver a detalle, tiene que tener ciertas características que para esto nos ayudan, por ejemplo, los criterios que son tipo los criterios de Pico y los criterios de tipo Finner, que lo vamos a ampliar en detalle en las siguientes diapositivas. Pero todo proceso de investigación inicia con esto, con una idea de investigación eh, básica, ¿no? Que no tiene que tiene que ser bien específica, ¿ya? Y detallada en lo más posible. Y a partir de esta idea de investigación, empieza la redacción de un proyecto de investigación. Ojo, quiero decir acá las diferencias, que la redacción de un proyecto de investigación o protocolo no es lo mismo que redactar ya el artículo final, porque la redacción del proyecto de investigación o del protocolo implica una redacción amplia que suele contener un marco teórico más la metodología que se va a realizar, que quiere decir lo que tú vas a utilizar, qué métodos vas a utilizar tú para poder realizar tu investigación, así como de cómo vas a recolectar tus datos, cuál va a ser tu análisis estadístico, cuál es tu cronograma, cuál va a ser tu presupuesto, etcétera, ¿no? Y todo este tipo de reacción de un proyecto de investigación, este protocolo, usualmente después se suele presentar a un comité de ética
del lugar, ¿no? Del lugar donde se va a realizar este proyecto de investigación. Por ejemplo, a veces cuando uno hace sus tesis o proyectos de investigación en las universidades, lo presenta al comité de ética de su universidad para que el comité de ética de su universidad lo evalúe y a partir de esto dé el visto bueno para que se realice la investigación. Otro ejemplo es, por ejemplo, si ustedes quieren realizar un proyecto de investigación experimental en un hospital, tienen que ir al hospital y presentar este protocolo de investigación al, al comité de ética, ¿no? Y este protocolo de investigación, como ya les dije, no tiene la parte metodológica, que es la parte bien importante, porque tienen que saber qué vas a hacer, qué cosas vas a hacer. También tiene que ver la parte ética, ¿no? Y también es la parte de justificación y la parte introductoria con respecto al tema de investigación o a la pregunta de investigación que uno tiene, ¿no? O que uno desea investigar. Y una vez que ya pasó toda esta parte inicial del comité de ética, ¿no? Que ya tiene su protocolo real, escrito, que ha pasado y ya has hecho todos los arreglos que se tenían que haber realizado, procede lo que viene a ser ya la realización per se del trabajo de investigación, que esto básicamente consiste en la recolección de datos y realizar todo lo que tú has puesto en tu protocolo. Ahora, ojo, y esto es importante, si tú haces algo durante la realización de tu trabajo de investigación que está fuera de tu protocolo, es algo que después tú vas a tener que reportar o vas a tener que cambiar en tu protocolo para enviarlo de nuevo al comité de ética. Eso también es importante porque dentro de la parte de investigación científica todo tiene que haber una total transparencia con respecto a las cosas que hacemos, ¿no? Y no solo una total transparencia, sino también una capacidad ética y moral firme, porque dentro de esta realización del trabajo de investigación uno podría hasta falsificar datos, inflar datos, malversar datos, lo que sea, o hasta malversar fondos, y son cosas que no deberían suceder, ¿ya? Tampoco es cambiar y malinterpretar resultados, o, o interpretar los resultados a favor, por ejemplo, de la compañía de que a la cual tú le estás haciendo el estudio de un fármaco, por ejemplo, tampoco es eso, ¿no? Entonces, esos cambios que se realizan donde el trabajo, o sea, mientras que tú haces ya el trabajo de investigación per se, mientras que tú recolectas los datos, tienen que ir después informados en la parte de protocolo y también ir informados después cuando tú hagas la redacción del informe final. Una vez que tú ya has realizado la recolección de todos tus datos, has hecho todo el análisis estadístico, has obtenido ya tus resultados, viene la parte de la redacción del informe final. Y esta redacción del informe final tiene una estructura para que sea considerado un artículo original. Tiene una estructura, que lo vamos a detallar más adelante, que es importante que ustedes la sigan para que el informe se pueda, o sea, para que todo lo que ustedes han realizado se pueda manifestar y expresar de una forma ordenada, coherente, adecuada y clara. Lo más importante es que sea todo conciso, ¿no? Que se entienda todo lo que ustedes quieren proyectar, lo que ustedes han obtenido, sus resultados. Entonces, viene la redacción de este informe final. Y después de la redacción de este informe final, que tiene una cantidad de criterios específicos y de estructura específica, viene la parte que también es importante, porque a veces mucho de lo que pasa, y sobre todo creo que es algo que pasa mucho en estudiantes de pregrado, o sea, en estudiantes de pregrado, es que se quedan hasta aquí, ¿no? O sea, que se quedan hasta redactar su informe final y no llegan a ir hacia el otro paso, que es un paso aún más importante, que debe ser el paso final y completo de todo el proceso de investigación científica, que es el de publicar tu artículo o publicar tu investigación en una revista científica. Y este paso también es muy importante, porque si nosotros obtenemos resultados que iniciaron con una idea de investigación que era factible, novedosa, interesante, entonces esos resultados van a poder apoyar y van a poder ayudar a futuros investigadores a realizar más investigaciones o también a esclarecer conocimientos sobre temas que no, sobre puntos de un tema que no se conocían, conocimientos que no se sabían antes. Entonces, si nosotros no hacemos pública esa información, no lo publicamos en las revistas, primero, todo el trabajo que ustedes han hecho no es que ha sido en vano, ha sido un buen trabajo en cantidad de experiencia, ¿no? Pero no va a generar un aporte al desarrollo científico, que es el hecho principal por el que ustedes están haciendo esa investigación, para generar un aporte al desarrollo científico, ¿no? Entonces, la publicación es importante en ese aspecto. Y para ustedes publicar, no es publicarlo en cualquier revista solo porque sí,
sino que también tienen que considerar en dónde van a publicar. Entonces es por eso que el paso número 5 es ver la evaluación de las revistas donde ustedes podrían publicar. Y esta evaluación es importante y para esto deben tener algunos criterios importantes que vamos a detallar igual más adelante, ¿ya? Que deben tener en cuenta al momento de escoger sus revistas, las revistas a las cuales ustedes quieren publicar. Y después, ya que han escogido sus revistas donde ustedes van a publicar, envían ese trabajo primero a una revista y este trabajo pasa por un proceso de revisión por pares que se va a ampliar más adelante y al final ese trabajo puede ser publicado. Ya, ahora depende mucho de la revista a la que le han enviado y la calidad de la revista y la importancia de la revista, ¿no? Y su visibilidad a nivel mundial para que su trabajo llegue también a otras personas que están dentro de su área. Entonces, por eso que el paso 5 no es simplemente escoger por escoger, sino también es un paso importante que tiene que ser riguroso. Y si se dan cuenta, todos estos pasos de aquí son pasos ordenados, consecutivos, son secuenciales y tienen que ser lo más minucioso posible, porque cualquier fallo en cualquiera de estos pasos puede hacer que su publicación científica o que su trabajo científico, uno, o salga mal, o si lo publica en una revista, por ejemplo, que no está indexada, no va a generar esa relevancia e impacto que ustedes pensaban realizar cuando hicieron ese trabajo de investigación. Y de repente ahí se va, el esfuerzo que ustedes han realizado se va a ver desmedido con respecto al impacto que ha generado su publicación, ¿no? Entonces, todos estos pasos son importantes. Y es el proceso de investigación científica en general que, al menos como estudiante de medicina, a mí me han enseñado, ¿no? Que es igualito para todas las ciencias en general, ¿no? Es el método científico que nosotros hemos conocido de antes, desde el colegio, pero de esta forma ordenada. Entonces, viendo más o menos con el primer paso, ¿no? El primer paso es ustedes obtener su idea de investigación o su pregunta de investigación, más bien. Y yo les estaba haciendo referencia a dos estrategias, que es la estrategia PICO, que ustedes pueden ver aquí, la estrategia PICO, y la estrategia FINER, que está acá. ¿Y por qué es importante? Porque su pregunta de investigación tiene que tener estas características, ¿no? Por ejemplo, su pregunta de investigación con respecto a los criterios PICO, el PICO se divide en cuatro cosas, ¿no? En los pacientes, a menos en mi caso en medicina sería de los pacientes, ¿no? La intervención, es decir, lo que se va, lo que se va lo que se va a intervenir, o sea, es decir, lo que se va a realizar, ¿ya? La comparación, es decir, tu control y tu outcome o tu resultado que tú quieres evaluar. Vamos a poner ejemplos, ¿ya? Y cada una de estas intervenciones, cada una de estas cuatro características de una pregunta de investigación, es importante especificarlas. ¿Ya? Lo voy a poner como un ejemplo, ¿ya? Que como pacientes tenemos a pacientes diabéticos, ¿ya? Pacientes diabéticos de 45 años a más. Esos es nuestros pacientes, nuestros pacientes. Y nosotros queremos investigar si un fármaco nuevo llamado fármaco X, ¿ya? Nos ayuda a reducir la glucosa elevada en estos pacientes a la par de que los ayuda a perder peso. Y para poder saber realmente que este fármaco hace un cambio, tenemos que hacer una comparativa con un control, que puede ser un placebo, es decir, un fármaco que no tiene ningún tipo de principio activo, o puede ser un fármaco que ya existe con respecto a la que se usa ya para tratamiento de la diabetes, para ver si este fármaco que es nuevo X es mejor que fármaco, digamos, Y, ¿no? Y se hace esta comparación. Entonces, nuestra pregunta de investigación, si juntamos estos cuatro datos, sería, ¿el fármaco X tiene mejor capacidad para disminuir la glucosa y al mismo tiempo disminuir el peso corporal en pacientes diabéticos mayores de 45 años en comparación con un placebo o en comparación con el fármaco, digamos, como metformina, ejemplo, es un fármaco que se usa para la diabetes? Ya, es un tipo de pregunta de investigación.
Y ustedes, una vez teniendo esta parte de la pregunta de investigación el criterio, la estrategia PICO, ustedes ya se hacen una idea específica, así bien detallada, de lo que ustedes quieren investigar per se. Y este paso es importante, porque la realización de la pregunta de investigación te permite evaluar cómo tú vas a estudiar, cómo vas a hacer el estudio, ¿ya? Cómo tú vas a investigarlo, cuál va a ser tu metodología. Y cómo va a ser tu metodología es algo que tú vas a colocar en tu protocolo, y no solo vas a colocar en tu protocolo, sino vas a colocar en eh, en tu informe final. ¿Ya? Y esa metodología tiene que ser lo más detallada posible, porque es algo que se tiene que reportar, se debe reportar la metodología. Porque como vamos a ver más adelante, en general los estudios que se publican tienen que tener el carácter de poder ser replicables. Porque si un estudio no tiene la capacidad de poder ser replicable, entonces no es un buen estudio. ¿Ya? En ese caso, si no es replicable, no es un buen estudio. La metodología se ha realizado mal. Y esos pasos, como que si la metodología se ha realizado mal debido a una mala pregunta de investigación, entonces es muy probable que el trabajo de investigación tienda a ir para un poco para abajo. ¿Ya? Así que esta es una de las estrategias, por ejemplo, para que ustedes tengan ya una idea de investigación precisa, una pregunta de investigación precisa. En este caso, hemos puesto acá lo de los diabéticos, acá con una sustancia X, otro fármaco que ya existe, y acá lo que se busca evaluar, que es la glucosa, la disminución de glucosa y la disminución de peso. Todo tipo de estrategia para ustedes evaluar que su idea de investigación, la pregunta de investigación, es una pregunta que no solo ya es específica, porque eso sirve para especificar lo que tú quieres estudiar, sino para poder evaluar un poco el impacto que podría tener esta pregunta de investigación. ¿Y por qué es importante el impacto con respecto a la pregunta de investigación? Porque no tiene mucho sentido, no tiene mucha lógica investigar algo que ya se investigó, porque es pérdida de tiempo, pérdida de recursos y en general esas dos cosas, pérdida de tiempo y pérdida de recursos, ¿no? Y tampoco va a tener mucho impacto con respecto a lo que va a generarle la novedad científica. Entonces, para ustedes evaluar ese impacto general, tiene también la estrategia FINER, ¿ya? Y esta estrategia FINER se divide en 5 caracteres, ¿no? Que tu idea de investigación o tu pregunta de investigación tiene que ser factible, interesante, novedosa, ética y relevante. Por ejemplo, vamos igual con el ejemplo que hicimos antes de los pacientes diabéticos, que nosotros queremos estudiar un fármaco para ver si disminuye mejor la glucosa y al mismo tiempo el peso comparado con otros fármacos que ya existen. ¿Ya? Digamos, ¿es factible? Eso depende mucho del contexto en realidad. Por ejemplo, si lo ponemos al contexto actual y nosotros como estudiantes de pregrados, digamos en mi caso yo estudiante de medicina, eh, imaginemos que estoy en mi tercer ciclo y estoy en plena pandemia, no he pisado ni un hospital, no conozco a tantos doctores, y para hacer esto y hacer un estudio en el cual tengo que evaluar un fármaco en comparativa con otro fármaco, es un estudio experimental, es como los ensayos clínicos que se hicieron para lo de las vacunas, es lo mismo, ¿ya? Es similar. Entonces, para hacer eso, tengo que tener, número uno, tengo que tener facilidad o accesibilidad a pacientes. Tengo que tener accesibilidad a los centros. Tengo que tener contactos, buscar la forma de obtener esos contactos. Y tengo que poder movilizarme. Y si producto de pandemia esto se va a hacer muy difícil, entonces no es tan factible que digamos. Pero si por otro contexto, digamos, yo ya soy interno, o de repente ya conozco a un doctor endocrinólogo, o conozco o tengo contacto en un lugar donde se hace estudios o se hace seguimiento a una cantidad amplia de pacientes con diabetes, y además no estamos en pandemia, ¿no? Y es mucho más fácil movilizarnos y hay menos peligro, entonces es más factible realizar el estudio. ¿Ya? Entonces, ese es un criterio importante que tienen que considerar, la factibilidad de realizar el estudio. Porque no vale la pena que ustedes se maten en una idea en un contexto en el que no se va a poder realizar en el momento. O sea, la idea está buena, de repente la idea está buena, de repente la idea es interesante, novedosa,
es ética y relevante. Pero si no es factible para el momento, entonces mejor guárdatela y espérate un momento o espera un momento indicado para poder realizarlo. Porque si no, se va a hacer el trabajo muy pesado, muy estresante, y entre comillas, al ser un trabajo muy pesado y a tener ciertas limitaciones con respecto a la accesibilidad que tienes para ver a tu paciente, a tus poblaciones, y a la accesibilidad que tienes para poder realizar este estudio, entonces se va a sentir un poco frustrante. Y eso fastidia, ¿no? Que se sienta frustrante. Entonces es mejor no frustrarnos al inicio. Yo sé que a todos nos gusta pensar en grande, por supuesto que a todos nos gusta pensar en grande, pero a veces también hay que pisar tierra. Y esto es importante con respecto a la investigación. Otro punto es que tiene que ser interesante, ¿ya? Que tiene que ser interesante quiere decir que tenga cierto interés en el área que ustedes están buscando y sea algo esto va muy en conjunto con la parte de novedoso, ¿no? Porque novedoso es que sea algo nuevo que no se ha visto con respecto al área que ustedes están estudiando y que sea interesante quiere decir que llame la suficiente atención para que genere cierto impacto. Por ejemplo, algo que ahorita es muy interesante, digamos, es algo relacionado, por ejemplo, eh, al tratamiento de repente con el COVID. No solo es interesante, sino también es relevante, ¿no? Pero es interesante, digamos, en el sentido de que es algo que se necesita, es algo que es importante para el contexto actual. Y es algo de repente novedoso también en el sentido de si es algo o un aspecto de la investigación que no se ha tocado antes. Porque en la investigación siempre hay puntos ciegos, ¿ya? Por ejemplo, con respecto a un fármaco, digamos, igualitos, seguimos con el ejemplo de la diabetes, el fármaco Y, que ya todo el mundo toma, le baja la glucosa. Bien, chévere. Pero ¿cuál es un problema? De repente les causa muchos efectos adversos y además les hace subir de peso. Y tú no puedes hacer que tu paciente que sea diabético aumente su cantidad de peso porque eso se relaciona también con la obesidad. Y si el paciente a la par no hace ejercicio, ¿no? Eso lo dificulta más. Y si tú tienes un paciente con diabetes, con obesidad, entonces puede tener también enfermedades cardiovasculares o algo que se conoce también en medicina como síndromes metabólicos. Entonces, genera a tu paciente unos factores de riesgo adicionales que en vez de ayudarlo, si bien le disminuyen la glucosa, también lo pueden complicar si es que estos efectos adversos no se controlan. Entonces la medicación tiene que ser controlada. Entonces es interesante que yo saque un fármaco X nuevo que me permita no solo controlar la glucosa, sino que también me permita hacer que los pacientes bajen de peso de una forma controlable y evitar este riesgo adverso del fármaco que ya se está usando, ¿no? En ese supuesto. Entonces es interesante. Y no solo es interesante, sino también es novedoso porque es algo que no se tiene todavía. Es algo que todavía no se conoce, digamos. Ahora, aquí está la parte ética que también es importante, que es la E del FINER, con respecto a la idea de investigación. ¿Qué tan ético es hacer tu estudio? Y para eso tienes que considerar varias cosas, ¿no? Por ejemplo, la anonimidad de los pacientes, en este caso, en mi caso de estudiantes de medicina, ¿no? En el caso, por ejemplo, de algún tipo. Entonces, nos habíamos quedado en la parte acá de Finner, ¿no? Ya les comenté la parte de factible, interesante y novedosa. Estábamos en las últimas dos partes. Pueden ver la pantalla, ¿no? ¿Pueden ver la pantalla? Sí. Ya, Sí, sí. estamos en la parte de las últimas dos letras, que es ética y relevancia. Ya, con respecto a la ética es algo muy importante, puesto que es algo que va a ser evaluado tanto por los comités de éticas que evalúen su protocolo de investigación, como las revistas a las que ustedes vayan a publicar ese proyecto. Bueno, ya no proyecto, sino ese informe final que ustedes ya han redactado, ¿no? Entonces, con respecto a la ética, tiene que considerar varios aspectos. Al menos en mi caso, en mi contexto de medicina, por ejemplo, algo de la ética tiene que ver muy relacionado con los pacientes, ¿no? Ustedes, por ejemplo, como pacientes, no les gustaría participar en un estudio en el cual después se publique su nombre, ¿no? Por ejemplo, digamos, uno de ustedes es un paciente con VIH positivo y hace un estudio sobre VIH y de repente no le gustaría que se publique su nombre, porque es algo no viene mucho al caso. Entonces, parte de la ética es, por ejemplo, colocar, y esto va relacionado a la parte de metodología, es cómo tú vas a mantener
la anonimidad de tus pacientes? ¿O cómo tú vas a realizar ese estudio sin producir muchos daños en la población de tu estudio o en el contexto en el que tú estás estudiando? Porque si lo vamos, por ejemplo, a ciencias naturales, ¿no? Que ya de repente alejado de la parte médica, porque yo veo más que todo con pacientes. De repente la parte ética está más que todo relacionada a un estudio de que si ese estudio va a generar mucho impacto negativo ambiental, entonces, ¿dónde está la parte ética de realizarlo? ¿Acaso los beneficios de realizar o los posibles resultados de tener estos estudios son mayores que los riesgos que se van a generar en el ambiente producto de su realización? Es algo que se tiene que evaluar y balancear, porque al final la cantidad de beneficios tiene que ser mayor que la cantidad de riesgos que se genere. Igualito con nosotros con los pacientes. De repente yo voy a mantener la anonimidad de los pacientes diabéticos, pero de repente yo en mis estudios preclínicos, que son estudios que se hacen, digamos, en animales, me sale que este fármaco nuevo que yo usé puede causarme encefalitis, ya que es una inflamación en el encéfalo. Y si tiene alta probabilidad de causarme encefalitis, entonces podría hacer correr a los pacientes ese riesgo. Son cosas que yo tengo que tener en cuenta y tengo que balancear. Y si ustedes no lo balancean bien, el comité de ética lo va a hacer. Y las revistas lo van a hacer también cuando vean su publicación. Y puede haber daños, ¿no?, colaterales a los pacientes o a su población de estudio durante la realización de su trabajo. Y esto complica las cosas. Así que la parte ética es importante por ese aspecto. Y cuando hablamos de relevancia, ¿no? La relevancia, lo interesante y lo novedoso tiene que ver mucho también con el contexto y son cosas que están muy relacionadas al tiempo y a la actualidad y a los avances tecnológicos. Y similar a la factibilidad, que es más que todo que tiene que ver con el contexto, ¿no? Y la relevancia, como les decía en el ejemplo que no se puede escuchar, era que la relevancia no solo depende de qué tan relevante es para el mundo, sino que también es qué tan relevante es para el lugar en el que tú estás ahora, es decir, a nivel nacional. El ejemplo que yo les estaba dando ahorita, por ejemplo, ustedes pueden decir, voy a hacer un estudio sobre el COVID, porque ahorita el COVID es lo máximo. O sea, el COVID es lo más relevante que está pasando ahorita en la pandemia. Ya puede ser, pero hay también, por ejemplo, si tú haces un estudio sobre la primera variante de COVID, es muy diferente que te hagas un estudio sobre la última variante de COVID o la variante tipo la variante de IHU que apareció, si no me equivoco, con Francia, que es una variante que es relativamente nueva, ¿no? O de repente es un estudio sobre el Omicron, que es muy relevante acá en Perú, porque hay mucho contagio con respecto a esta parte del Omicron. Entonces, ahí entra la relevancia. ¿Qué tan relevante es no solo a nivel mundial, sino también a nivel también nacional? Y, por ejemplo, además de que ustedes podrían decidir, digamos, hacer sobre COVID, también pueden hacer sobre un tipo de enfermedad relevante que es muy importante acá en Perú, que es el TBC o la tuberculosis, que el Perú es un país endémico de tuberculosis. Tuberculosis es una marca nuestra peruana que está ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, un estudio relevante, pues, un estudio que podría ser relevante es la evaluación de de un programa o la evaluación de un programa de atención de primaria de salud para evaluar qué tal fueron sus resultados o qué tan buenos fueron sus resultados con respecto a la prevención de la transmisión de la tuberculosis. Y eso es relevante para nuestro país porque nos ayudaría a buscar nuevos métodos para poder reducir la cantidad o las infecciones por COVID, digo, por tuberculosis, a nivel anual. Entonces, es importante ustedes que conozcan lo del pico y el FINER, porque les permite con el pico especificar su pregunta y con el FINER evaluar la importancia y ética de su pregunta o su idea de investigación. Bien, ahora viene la segunda parte, por ejemplo, el momento de realizar un estudio de investigación y es la pregunta, ya, quiero estudiar esto, ahora, ¿cómo lo estudio? ¿Cómo lo hago? ¿No? Y esta pregunta es importante porque te va a determinar cuál va a ser tu metodología. Y acuérdense que la metodología es es una de las partes más importantes que tiene que estar sí o sí en su artículo científico, en su redacción científica. Tiene que estar sí o sí la metodología.
para mantener total transparencia y que se pueda replicar el estudio. Así que esta es la gran pregunta. ¿Cómo estudio mi idea? Ya. Ahora, esto varía mucho. Yo acá he colocado un ejemplo en base a mi contexto, que es en base a mi área, más bien, que mi área es medicina, ¿no? Entonces, al menos con respecto a la investigación médica, no sé en qué área ustedes de repente estarán de ciencias, pero varía mucho también los tipos de estudios que hay, ¿no? Por ejemplo, en mi área, que es la de medicina, tenemos estudios básicos que pueden ser teóricos, que pueden ser preclínicos, que pueden ser estudios aplicados en animales, en células, en laboratorio, digamos, ensayos clínicos o investigación clínica, ¿no? Que puede ser investigación clínica experimental, es decir, como por ejemplo los ensayos de la vacuna para el COVID, que tienen sus estudios de fase, o estudios observacionales, o estudios de terapia, de pronóstico, de diagnóstico, observacionales, etcétera. También hay estudios epidemiológicos, ¿no? Que pueden ser experimentales y observacionales. Experimentales es que, por ejemplo, estudian dentro de una población donde intervienen, observacionales que no intervienen en la población, ¿no? Pero estudian a esa población y ahí puedes tener estudios de cohorte, prospectivos, de casos y control, ecológico. Y hay también investigaciones secundarias, que son algo que sí está muy de moda ahora, que son los metaanálisis y la revisión sistemáticas, que los metaanálisis y la revisión sistemáticas básicamente lo que hacen y son considerados la mayor fuente de evidencia en general, si es que está bien hecho, por supuesto, ¿no? Todo trabajo bien hecho y que sea un metaanálisis es una buena fuente de evidencia. Eh, que lo que hacen los metaanálisis y la revisión sistemática básicamente es cogen todas las últimas investigaciones que se han realizado con respecto a un tópico específico para poder juntar todas esas conclusiones y hacer un análisis estadístico para que de esta forma saquen una conclusión total con respecto a un tópico. Por ejemplo, se hicieron un montón de investigaciones de diabetes, en población diabética con respecto a el fármaco X y ver si bajaba de peso. Entonces, se busca todas las investigaciones que se hicieron sobre ese tema para poder llegar a una conclusión final. Si es que al final conviene o no usar ese fármaco. Y son justo estos metaanálisis o revisiones sistemáticas lo que en mi área son útiles para nosotros para poder evaluar cuál va a ser nuestra decisión clínica, qué es lo que nosotros vamos a realizar a nivel clínico. Si es que está bien que usemos o está bien que nos arriesguemos el uso de este fármaco en este paciente específico, porque al menos ya se acabó la idea, ya se murió la idea de que, de que en el paciente es todo estandarizado ya, porque no siempre es así, y que todo por experiencia ya, si este paciente tiene que ser todo de manera personalizado y en base a la evidencia. Así que eso es lo que se sigue ahora. Ya, repito, este es mi contexto dentro de mi área, del área médica, pero los diferentes estudios también cambian según el área en el que ustedes estén. Pero obviamente para ustedes saber cómo... Entonces, como les decía, este es en el contexto, mi contexto médico, ¿no? Pero obviamente es algo que ustedes tienen que saber con respecto a su carrera, de cómo se estudian o cómo se realizan ciertos tipos de estudios, ¿no? Por ejemplo, en el caso de biología o más relacionado a la parte genómica bacteriana, si quieren realizar unos estudios son usualmente experimentales y lo que hacen es toman muestras de diferentes lugares, por ejemplo, para realizar o evaluar la transferencia horizontal, por ejemplo, de genes de resistencia a, a, a antibióticos u otros elementos que pueden tener los patógenos o las bacterias o otros microorganismos. Y para eso hay una forma de recolectarlo específica, ¿no? Entonces, esos métodos de estudios varían mucho según el área en el que se encuentre. Pero lo que se tiene que dar es que tienen que saber cómo estudiar su idea. Y lo que les decía antes, esto es de nuevo aplicado a mi parte médica, ¿no? Que ahora todo, el cómo estudio mi idea va a determinar la calidad de la evidencia que yo genere. Eso también es importante que ustedes sepan, que el cómo ustedes estudian su idea, el cómo ustedes estudian su idea va a determinar la calidad de la evidencia que ustedes generen. Porque, por ejemplo, si ustedes hacen un reporte de caso, que en el caso médico, reporte de caso es que yo reporto un caso extraño, no antes visto, eso no tiene una gran evidencia en general porque es algo excepcional.
¿no? No es algo tan común. Otra cosa es, por ejemplo, que ya hago un estudio de cohorte, que es un estudio en el que yo estudio a dos poblaciones, bueno, a una población, ¿no? Y puedo evaluar de repente factores de riesgo. Eso me genera cierta cantidad de evidencia. Y aquellos que te generan la mayor evidencia, se utiliza usualmente esta pirámide, ¿no? Que los que están en la parte más alta, más elevada, son los que te generan la mayor evidencia posible, la mayor calidad de la evidencia, y los que están ya lo más abajo posible son los que tienen la menor evidencia posible, ¿no? Esto se llama MB, que es medicina basada en evidencia, que es algo que de que se basa en evidencia está muy relacionado ahora en todas las carreras con respecto a la ciencia, todas las carreras STEM, ¿no? Para todo se requiere evidencia, ya no es únicamente, si bien la opinión de un experto es importante que esa opinión del experto esté basada más que todo en la evidencia que se tenga sobre el tema y que él tenga sobre el tema, más que por lo que él ha hecho y le ha funcionado. ¿Ya? Entonces, ese es un triángulo, una pirámide que se utiliza para este caso. Ahora, ya entrando un poco más a lo que es el artículo científico, tenemos sobre cuál es la definición de un artículo científico, ¿no? Y tal como pueden ver acá, ¿no? En esta definición que ha sido sacada acá de la Organización Panamericana de la Salud, ¿no? Es que la definición de un artículo científico es la siguiente, ¿no? Se trata de un informe escrito y publicado, porque ojo, todo artículo científico en general es publicado, ¿ya? Es publicado en general, ¿no? Es un informe escrito y publicado que comunica resultados experimentales o transmite nuevos conocimientos o experiencias basados en hechos ya conocidos o comunica resultados experimentales de personas que trabajan en diferentes campos de la ciencia. Entonces, esa es la definición que tiene la OPS sobre lo que es un artículo científico. Y como pueden ver, ¿no? El artículo científico básicamente lo que hace es, se apoya en cosas como en criterios que hemos comentado antes, por ejemplo, con respecto a las preguntas de investigación. Las preguntas de investigación, además de ser específicas, ¿no? O sea, habla de cambios en campos de la ciencia específica, buscan ser factibles, interesantes, novedosas, relevantes. Entonces, el artículo científico se caracteriza por hacer eso, por presentar ideas novedosas, ideas relevantes, importantes, interesantes para el área de estudio en el que se está realizando per se. Entonces, es una definición básica de lo que es un artículo científico. Y hay ciertas características que debe tener su artículo científico para que también ustedes puedan redactarlo, ¿ya? Porque un artículo científico es muy diferente a un artículo de opinión, ¿ya? Un artículo de opinión es más subjetivo, va de acuerdo a lo que tú piensas con respecto a un tema. Un artículo científico es más formal, es más objetivo. Es decir, buscas basar la opinión, pero en base a los resultados que tú has obtenido y ser lo más objetivo posible, tratando de no llevarte por la emoción de lo que tú querías obtener, porque aún tu resultado haya sido negativo y tú hayas creado un resultado positivo, tú tienes que reportar el resultado negativo, porque lo negativo no quiere decir que el artículo sea malo. Realmente no quiere decir eso, necesariamente no dice eso, sino que lo negativo es importante porque que hayan cosas negativas publicadas, porque lamentablemente a veces ahora último lo que pasa es que se publica más lo positivo porque no se manda a publicar mucho lo negativo por temor a rechazo, pero realmente lo negativo también aporta, porque te ayuda a saber de repente a cómo no hacer un estudio, a lo que falló en ese estudio, de repente fue la parte metodológica, y de repente también te ayuda a saber que hay evidencia contraria o contradictoria con respecto a una evidencia que salió antes, a pesar de que tú replicaste un estudio similar a otro, en este contexto, digamos, en un contexto en Perú, ¿no? Entonces, un resultado negativo, tanto como positivo, es igual de bueno. Es igual de bueno. De hecho, de eso puedes sacar una buena cantidad de experiencia. Entonces, las características principales de un artículo científico son estas cuatro de acá primeras. Voy a acá a marcarlo. Son estas cuatro de aquí. Son formales, públicos, ordenados y controlados. ¿Por qué son formales? Porque pueden ser identificados o accesibles, ¿no? A los investigadores cuando se buscan información con respecto a un tema específico. Por ejemplo, yo
yo soy un investigador o soy una persona que quiere investigar sobre o buscar sobre la diabetes, y me quiero informar sobre la diabetes, entonces puedo encontrar de manera formal este estudio que se ha realizado sobre la diabetes y este fármaco. Son públicos porque están accesibles para toda la comunidad científica. Ya un estudio tiene que ser accesible para la comunidad científica. Ahora, si bien algunas revistas tienen cierto tipo de suscripción, bueno, ese es el tipo de ganancia que ellos obtienen. Entonces, ahí no son tan públicos que digamos. Entonces, esto es un poco variable. Pero en general, las cosas que pueden ser accesibles si es que tú te pagas una suscripción. No es que tengas que ser de gobierno o otro lugar para poder acceder, sino tú también, si eres el público lego o público ordinario que no trabaja en esa revista, puedes también obtener ese artículo para una suscripción. Así que en cierto modo es accesible. No está gratis, ¿no? Que sea accesible no quiere decir que sea gratis. Ahora, son ordenados. ¿Por qué? Porque contienen criterios metodológicos y estructurales importantes, ¿no? Que vamos a ver más adelante. ¿Y qué quiere decir la parte no solo estructural, sino yo cuando me refiero a la metodología es lo que les hablé antes, ¿no? Que detalla de una forma bien minuciosa y amplia el cómo se está estudiando lo que tú deseas estudiar. Esa es la diferencia en artículo de opinión o tipo de artículo, que en artículo científico tú detallas a más poder el cómo tú vas a estudiar todo esto. Y son controlados. ¿A qué se refieren controlados? Que son aceptados o rechazados por sus pares. Esto de los pares, que de repente han escuchado mucho el término revisión por pares, es que personas que ya han investigado o dentro del área evalúan esto en revistas y ven si es que está bien la metodología que se ha realizado o el artículo está bien o no, indiferentemente de si el resultado ha sido positivo o negativo, ¿no? Lo que evalúan es la calidad del artículo, no ni la cantidad de palabras en general, y tampoco evalúan si el resultado es positivo o negativo, ¿no? Lo principal es que se evalúa es la calidad del artículo, porque hablamos de calidad, lo que importa es la calidad sobre todo. Entonces, no todos los artículos son aceptados porque hay artículos que pueden estar mal realizados, y un artículo mal realizado no es considerado un artículo científico per se, ¿no? Entonces, tiene esas 4 características importantes. Y bueno, hay otras 2 características adicionales que han ido apareciendo poco a poco con el pasar de los tiempos, que son la caducidad y el incremento del medio de literatura, en el sentido de que eh, ciertos temas o un tema que tú has investigado de tu artículo científico puede tener cierto periodo de caducidad dependiendo mucho de los avances que se han realizado. Por ejemplo, estudiar sobre un fármaco X que ya está hablando de la diabetes, ya puede ser, ya puede haber caducado, porque ya en años posteriores va a caducar, porque en años posteriores se va a hacer estudios sobre un mejor fármaco, entonces ya no se está estudiando mucho sobre este fármaco. Entonces, en cierto modo, esta investigación en los artículos científicos va caducando, o sea, porque su evidencia va caducando, va cambiando debido a los nuevos avances científicos que van apareciendo. Porque siempre se comparan, pues, o sea, siempre hay comparativa, ¿no? Hasta, por ejemplo, cuando hacen metodologías, cuando hacen procesos, cuando hacen un proceso, digamos, para un laboratorio, para obtener tal cosa, también ese proceso se compara con un proceso nuevo, con un proceso novedoso. Y al hacer esa comparación, el proceso anterior queda obsoleto. Pero cuando este proceso novedoso que ha sido publicado aparece uno mejor, este proceso novedoso va siendo obsoleto. Por lo tanto, el artículo inicial que hablaba sobre el primer proceso novedoso ya va perdiendo caducidad porque va habiendo evidencia o avance mejor con respecto al área. Y también está el incremento desmedido de la literatura, porque ahora a veces lo malo es que se publica mucho, pero cantidad no es igual a calidad. Eso tienen que tener bien en claro. Así que eso es importante. Así que algunos artículos que se pueden, sobre el área que se pueden publicar mucho, no quiere decir que si hay una buena cantidad de artículos es porque haya es de calidad. No, porque los artículos pueden tener su falla. Y es algo que ustedes también tienen que tener importante cuando lean un artículo. Tienen que ser bien críticos con respecto a la metodología, a los resultados, a cómo interpretaron, etc. Y así todo ha sido lo más transparente posible.
Y aquí viene una parte importante, que es la que ustedes tienen que tener en cuenta al momento de realizar su artículo original, al momento de escribir su artículo original, y es la estructura. Y la estructura común que tienen está determinada justo por esta sociedad de los editores científicos, el ISMJE, ¿ya? Y la estructura que tiene un artículo original, un artículo científico, es la siguiente, haciendo énfasis en estas de acá, que están pintadas de color azul. Primero tiene que ir su título de la investigación. Después, como pueden ver acá, está el título de la investigación. Después van los autores y su filiación. Filiación es a la universidad o institución a la que representa, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo represento a López, entonces es López. De ahí su resumen, o lo más conocido como el abstract, que está acá. Bueno, acá en este artículo de genómica han incluido un abstract gráfico. Y de ahí está el cuerpo, que no está puesto acá en esta imagen, pero el cuerpo es la parte, la carnecita del artículo, ¿ya? Porque toda esta parte inicial, la parte de los 3 puntos iniciales, es lo que llama la atención inicial, es como el tráiler de la película, y el cuerpo es la película, ¿ya? Así que el cuerpo es la carnecita. Y este cuerpo tiene que tener una estructura conocida como IMRD, que lo voy a detallar en la siguiente diapo, que quiere decir introducción, métodos, resultados y al final tu discusión. Y al final de todo el artículo tiene que ir, por supuesto, tu bibliografía, porque tiene que saber cuáles han sido tus referencias, ¿no? En las que tú has utilizado para comparar tu estudio. ¿Ya? Así que esto es importante, la bibliografía también es importante. Ahora, el cómo citar esto, realmente hay varios modelos de citación, ¿no? Y yo les voy a comentar uno que al menos se utiliza mucho en mi carrera. Y es el formato IMRD, ¿no? Que también está dado por el ICMJE, que es el formato de cuerpo que tiene que tener sus artículos, que es introducción, métodos, resultados y discusión. Ahora, ¿cuál es cada uno de estos? ¿Qué contiene cada uno de estos? Ya, contiene lo siguiente. La introducción contiene el marco teórico, es decir, lo que se conoce, por ejemplo, sobre un poco sobre el tema que tú estás hablando. Contiene la justificación, es decir, tienen que escribir ahí lo que, o sea, por qué están justificando la importancia, o sea, cómo justifican la importancia de este estudio, por qué es importante y relevante realizar este estudio. Y dentro también de la introducción tienen que ir los objetivos, es decir, qué es lo que ustedes buscan con este estudio. Por ejemplo, tomemos lo que yo les dije antes de la diabetes con el fármaco X. Yo puedo decir en mi marco teórico, los pacientes diabéticos actuales toman este fármaco usual, que es la metformina, y si bien les hace bajar la glucosa, les genera muchos efectos adversos, como de repente aumento de peso. Entonces eso es algo contradictorio para los pacientes porque les aumenta el riesgo cardiovascular, etcétera, 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 etcétera. Entonces ahí estoy hablando del marco teórico más la justificación, por lo que creo que es importante comparar este nuevo fármaco, porque este nuevo fármaco ha demostrado en estudios preclínicos que ayuda a disminuir la tasa de grasa corporal en algunos animales. Entonces digamos que puede ser promisorio para estos pacientes. Y de ahí tú dices, entonces nuestro objetivo es, o el objetivo de este estudio es evaluar la capacidad de este fármaco para disminuir la glucosa y reducir la cantidad de peso en los pacientes diabéticos mayores de 45 años. ¿Ya? Entonces, básicamente la introducción te dice la importancia del estudio y lo que tú buscas hacer, lo que tú buscas estudiar. Usualmente la introducción no puede ser muy larga, ¿ya? La introducción en general en su redacción final es corta, es clara, es concisa. ¿Ya? No tienen que hacer una revisión sobre todo el tema que se conoce desde antes, porque si no eso no sería una introducción, sería como hacer una revisión narrativa de lo que se sabe ya de un tema para resumir todo. Es como hacer una monografía. Y no, la introducción no tiene que ser una monografía, porque es lo que diferencia un artículo científico. El artículo científico no es una monografía per se, tiene un proceso metódico de realización de realización de investigación y de procesos de investigación y de su propia metodología. Así que es corta la introducción. Y en esa cantidad corta tiene que tener esto de forma concisa y clara.
así más o menos como yo se los he dicho con respecto a lo de la diabetes. Y de ahí va una parte que es bien, bien importante y he hecho hincapié en esto como que 5 veces creo mientras que estaba hablando, desde que hemos iniciado la charla, y es la parte de los métodos. El cómo se va a realizar tu estudio tiene que estar detallado por completo. ¿Por qué? ¿Por qué es importante que la gente sepa cómo está el estudio realizado? ¿Por qué es importante que tus lectores lo sepan? ¿Por qué? Porque tus lectores tienen que tener la capacidad de poder replicarlo en un contexto similar al tuyo, o poder replicarlo, ¿no? De repente en su país, ¿no? Porque el hecho, por ejemplo, de que una medida o un fármaco ayude a pacientes obesos en Ucrania, no quiere decir por completo de repente que pueda ayudar a los pacientes obesos de repente en Perú, porque a nivel sociodemográfico, de repente hay otros factores que son diferentes, ¿no? Porque también por la etnia, hay otros factores que pueden cambiar, y sería bueno evaluar si esas variables también afectan al resultado de este estudio de repente. Entonces, pues, deberíamos tener la capacidad de poder replicarlo. Y mucha gente cuando lee los artículos se salta la parte de métodos y se va frente a los resultados. Pero ese es un error, porque al momento de leer un artículo y al momento de redactar también un artículo, es importante leer a detalle y a realizar a detalle la metodología. ¿Y qué comprende la metodología? ¿No? Comprende, por ejemplo, cuál es su población y muestra, cómo sacaron su tamaño de muestra, cuál fue su análisis estadístico, qué hicieron para evaluar o obtener su outcome principal, qué tipo de estudio es el que están realizando. Y así, ¿no? Pues precisamente esas cosas. Ah, también, por ejemplo, ¿cómo van a evaluar que no haya sesgo? ¿Cómo mantienen la anonimidad dentro de los pacientes? ¿Cómo recolectan los datos? Todo eso tiene que estar ahí pues en la parte de metodología. Todo eso se describe y es importante. Y realmente la parte de los métodos es una de las secciones más grandes de todo artículo científico, ¿ya? Y si bien tiene que ser grande y tiene que estar todo reportado, tampoco tiene que ser hacerse muy pesado, ¿no? Pero hay unos artículos que sí lo hacen en buena, o sea, hay unas revistas que sí lo publican con buena cantidad de peso porque es importante que se detalle por completo, ¿no? Entonces, básicamente métodos explica el cómo se hizo el resultado, con el fin de evaluar si es que es replicable. La cantidad de letras o la cantidad de letras que pueda haber es intermedia, ¿no? Es intermedia. ¿Es mayor que la introducción? Sí. ¿Es mayor que los resultados? Sí. Pero no es mayor que la discusión en general. Porque la discusión es una parte importante en el artículo porque representa el análisis crítico de los resultados. Después de los métodos viene la sección de resultados. Y los resultados, ustedes lo que hacen es, básicamente, describen de forma objetiva y concisa lo que han obtenido, qué encontraron. Y usualmente lo hacen de una forma no solo textual, sino lo representan con tablas, con figuras y otros gráficos. ¿Con qué fin? Con el fin de que las personas vean toda la amplitud de resultados que ustedes obtenieron, que ustedes obtuvieron, ¿ya? Y usualmente en el texto se colocan los resultados principales, ¿no? No se describe todo lo que está en la tabla o figura, porque no tiene mucho sentido describir todo lo que está en la tabla de figuras si la figura y la tabla está ahí. Mejor, más que todo, escribir lo que es lo principal que han obtenido, a lo que ustedes van, ¿no? Y la cantidad de estos resultados, o sea, la cantidad de palabras en la sección de resultados es, sí, mayor que la de introducción, que las palabras que hay en introducción, pero es menor que la cantidad de palabras que hay en la metodología o los métodos. Bien. Y por último está la discusión, que en la discusión tú lo que haces es, comparas tus resultados obtenidos con los resultados de otros estudios, ¿no? Que están relacionados al área que tú has hecho. Y en base a esta comparación que haces, tú sacas conclusiones. Y en base a estas conclusiones, tú
sacas recomendaciones. El fin de la discusión es de demostrar qué tan útil e importantes son nuestros resultados para el área en el que se ha estudiado. ¿Ya? Por ejemplo, con la diabetes, yo estudio comparo este resultado de este fármaco nuevo con el uso de otros fármacos o el uso de este fármaco en otros estudios o contextos, de repente contextos europeos o contextos americanos a nivel del norte, etcétera. Y después saco una conclusión, de repente digo, este fármaco, independientemente de la etnia y otras variables sociodemográficas, genera una disminución simultánea de la glucosa y del peso corporal relacionado con la grasa en los pacientes diabéticos mayores de 45 años de edad, que no tienen comorbilidades o que no tienen otro tipo de enfermedad de repente, ¿no? Recomendamos que para los siguientes estudios se evalúe en pacientes con comorbilidades con el fin de evaluar si es que también ayuda a la población que tiene otras enfermedades adicionales, porque es muy diferente dar un fármaco a una persona que tiene una enfermedad sola a dar a una persona que tiene una enfermedad más otras, porque hay otro espectro fisiopatológico, ¿no? Entonces, esa parte es importante. Y todo esto tiene que reflejar la discusión. La discusión es la parte más grande de todo el artículo científico, de toda la parte que ustedes tienen que redactar. Y es la más amplia de todas, ¿no? Ya lo he repetido, ¿no? Es la más amplia de todas. Básicamente es el análisis crítico de sus resultados. ¿Bien? Ahora, algunos criterios que tienen que tener al momento de redactar, según también la revista a la que ustedes quieren enviar. Porque, por ejemplo, si yo hago un estudio de endocrinología, de repente yo quiero enviar a la revista de la Asociación de Endocrinología estadounidense. Entonces, al momento de yo redactar mi informe final, que es el informe que yo voy a enviar a publicar, tengo que tener en cuenta los criterios de formato de publicación que me pide esa revista específica. Tengo que tener en cuenta también el número máximo de palabras que me pide que tenga de esa revista eh, el informe. También tengo que tener en cuenta el número máximo de tablas y figuras que solicitan. Y también el cómo quieren que reporten los métodos. ¿Ya? ¿Cómo quieren que reporten los métodos? Ahora, disculpen, ya sé. ¿Cómo quieren que reporten los métodos? Todo eso es importante. Son criterios importantes que tienen que considerar al momento de redactar, ¿ya? Según a la revista que quieran enviar. Un momentito, chicos. Así que es importante eso. Puede estar la aplicación inflada, en la cual los investigadores inflan los resultados para hacerlos ver lo más llamativo posible, porque ¿qué es lo que llama más la atención? Un resultado positivo. Entonces lo inflan más y hacen interpretaciones inadecuadas. Y después está la aplicación fragmentada, en la cual los investigadores fragmentan su estudio y lo publican como varios, que prácticamente es las partes de un estudio. Diferente. Es el mismo estudio, pero está publicado por partes. Y eso también es antiético. Y está después lo que llamamos el plagio, que el plagio, o también conocido como plagio académico, aquí está la definición de varias definiciones, ocurre cuando alguien escribe o usa arbitrariamente más de 4 palabras en una fuente impresa sin el uso de comillas y sin una referencia precisa a la fuente original en un trabajo que el autor presenta como su propia investigación y estudio. ¿Ya? Hay otras definiciones, por ejemplo, la Real Academia Española acá define plagio como la acción y efecto de copiar en lo sustancial obras ajenas dándolas como propias, ¿no? Es decir, que el plagio es una copia sustancial y apropiación de una obra ajena que no es tuya. O sea, es decir que esta obra es tuya cuando no lo es. También hay otras definiciones, que por ejemplo dice que el plagio es el acto de ofrecer o presentar como propia, en su totalidad o en parte, la obra de otra persona, en una forma de contextos más o menos alterados. Y hay otros términos de plagio, pero esto puede pasar mucho, y a veces puede pasar de forma inconsciente cuando uno hace investigación. Por eso está importante el cómo ustedes hacen referencia, cómo hacen la referencia a su bibliografía. Y ya para ir terminando, pues esa última diapositiva, es el uso de la bibliografía y la citación. Esto que ven acá es la citación Vancouver. Hay varios tipos de bibliografía. Por ejemplo, en mis tipos en mi carrera, usualmente nosotros lo que hacemos es eh, lo citamos en Vancouver, ¿no? Y hay diferentes formas de citarlo en Vancouver según un libro completo, volúmenes independientes de libros, capítulos de libros, artículos de revistas, etc. Pero también hay otros tipos de citación, como por ejemplo la citación APA, que es la que se utilizaba mucho, lo que se utilizaba mucho de manera académica, que también se puede usar.
Pero eso también tiene que tener en cuenta, porque el tipo de citación que ustedes van a colocar también creo que depende mucho de la revista que les pide, ¿no? Porque a veces las revistas les dicen, hazme la citación de Vancouver, o en Harvard, en el estilo de Harvard, o en APA. Entonces todo eso cambia. Y bueno, eso sería todo, chicos. Yo como recomendaciones les diría que si quieren saber más sobre este tema de investigación o de redacción científica, en el Instituto Nacional de Salud, en la página del Instituto Nacional de Salud, si no me equivoco, hay cursos que se pueden llevar sobre publicación, redacción científica. También, si tienen sociedades de sus estudiantes, les recomiendo también que ingresen. Ahí pueden también aprender más sobre cómo redactar. Y también hay cursos en Coursera y en edX y en otras de esas plataformas, donde también te enseñan a poder redactar artículos científicos, ¿no? Y lo hacen de una manera así bien amplia. Son cursos muy bonitos, bien detallados, que los pueden ayudar mucho. Así que eso sería todo. ¿Alguna pregunta que tengan, que quieran realizar?